Hola, ¿qué tal? Encantado de verlos de vuelta, de encontrarnos, verlos imaginariamente, porque sé que están allí siguiendo este programa con mucho gusto, como me lo hacen saber por la calle, mucha gente que manda sus felicitaciones. Realmente estamos muy contentos, porque este programa nació para difundir los derechos de las personas con discapacidad. Ese es nuestro objetivo, así que nos encanta que lo vean, que le transforme un poco la mirada que tienen sobre la discapacidad. Así que les agradecemos muchísimo. Hoy estamos muy contentos porque tenemos una visita muy especial. Se trata de Silvia Bersanelli, la presidenta de la CONADIS. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Gracias por venir. invitarme. Sabemos que estás muy ocupada siempre, haciendo muchísimas cosas y nos causa mucho placer que estés acá con nosotros hoy. Bueno, un gusto estar acá y Bueno, poder conversar. bueno, yo primero te voy a preguntar algo que yo conozco, digamos, pero hay mucha gente que no lo conoce, no sabe qué es la CONADIS. ¿Me podrías contar un poco qué es la CONADIS? La CONADIS es la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad. Nosotros siempre decimos Comisión Nacional de Discapacidad porque la verdad que tiene un nombre muy largo. Se creó en el año 87 y desde el año 87 la comisión es el órgano que diseña las políticas públicas, es un órgano de consulta vinculante en materia de discapacidad, articula y asesora en materia de discapacidad a todos los organismos del gobierno nacional. Depende del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales y a través de él de Presidencia de la Nación, y territorializa las políticas públicas en todo el país a través del Consejo Federal de Discapacidad, porque preside el Consejo Federal de Discapacidad. La CONADI tiene otros órganos que preside, como es el directorio de la Ley 24901, la Ley de Prestaciones Básicas, y se nutre, tiene dos comités muy importantes, un comité asesor integrado por las organizaciones de la sociedad civil y un comité técnico que transversaliza la temática de discapacidad en todo el gobierno nacional. ¿Sí? Somos los representantes en los organismos internacionales, tanto Naciones Unidas como OEA y el Mercosur, y bueno, creo que no me olvidé nada de todo el rol importante que tiene la CONADIS, además de administrar, que este es otro tema importante también, la ley que se conoce como ley de cheques, claro, los programas que tenemos a través también de un comité. Sí. ¿Y cómo se organiza, digamos, en cuanto a cómo se articula, digamos, esa actividad con el medio, con las asociaciones? Bueno, en parte con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros lo hacemos en conjunto con el comité asesor, que es el responsable digamos, nuestro asesor directo en materia de organizaciones de la sociedad civil. ¿Y cómo lo hacemos con el resto del país? ¿Cuáles son los ejes? Sí, lo hacemos también a través del Consejo Federal de Discapacidad, porque los representan los organismos de gobierno, pero las organizaciones de la sociedad civil. Los ejes que trabaja CONADIS es, en primer lugar, en materia de accesibilidad física y comunicacional, educación inclusiva e inclusión laboral. El tema, tenemos un área específica también de fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, salud y rehabilitación, deporte y recreación. Y, y obviamente el Observatorio de la Discapacidad, que trabajamos en materia de monitoreo de la aplicación de la Convención. Con el Consejo Federal de Discapacidad, además de todos estos ejes que articulamos de una manera muy fuerte, con el Consejo se determinaron 4 líneas de trabajo directamente relacionadas con la Convención. Toma de conciencia, que es el artículo 8, claro, y seguramente que ustedes lo tienen muy en cuenta. Accesibilidad, y ahí tenemos el artículo 9 y el artículo 21. Empleo, que es el que se incluyó este año, artículo 26 de la Convención, y artículo 24, educación inclusiva. Esos son los ejes que tenemos básicamente con el Consejo Federal, pero después todos los demás están. ¿Qué opinión, seguramente muy buena, pero qué opinión te merece el tema de la Convención y cómo ves que ha transformado la Convención la mirada con el tema de discapacidad? O sea, hay un paradigma nuevo y ha transformado mucho la mirada sobre el tema de discapacidad. ¿Qué opinión te merece? Sí. ¿Ha ido desarrollándose bien? ¿Cómo está implementándose? Bueno, para nosotros la verdad que es una satisfacción. Primero, ser parte de este proyecto nacional y popular, y en segundo lugar, que este proyecto nacional y popular haya sido
el que ha generado este cambio, ¿sí? Porque adherir a la convención fue una decisión del propio presidente Néstor Kirchner y por supuesto, una reafirmación de nuestra presidenta y de la continuidad que le dio. Esto significó claramente una decisión política de adoptar este modelo que primero pone el eje en el marco de los derechos humanos, es decir, que corre la mirada que había para las personas con discapacidad, que era una mirada desde salud, que era una mirada desde un paradigma que se conoce médico de rehabilitación, pero que a mí también me gusta subrayar que era de beneficencia y de caridad. Y entonces hacía generar políticas, ¿sí? O programas o estrategias desde esa mirada. ¿Sí? Y entonces tampoco se tenía en cuenta la persona con discapacidad, sino desde esa, una persona sujeto de caridad o de beneficencia. Y resaltaba su discapacidad y no la persona. Desde un modelo individual. Todo eso se rompe, insisto, en esta decisión de nuestro presidente Néstor Kirchner y nuestra presidenta, y el modelo se circunscribe al modelo social de la discapacidad que pone el eje en los derechos humanos. Que no es un asunto exclusivo de la persona, sino de las barreras que se generan en el entorno. Eso es una primera cuestión importante. La otra es generamos políticas en función de este modelo social, teniendo en cuenta no a un sujeto de caridad o de beneficencia, sino a un sujeto ciudadano de derechos. Y esto obviamente que cambia la política pública. Por el otro lado, transversalizamos la discapacidad. No es un asunto solo de la CONADIS, sino que es un asunto también de todos los ministerios. Vos verás que el Ministerio de Trabajo está involucrado, el Ministerio de Educación está involucrado, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Agricultura, todos los ministerios, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, absolutamente todos los ministerios. Vos me preguntás hoy, ¿qué política tiene el Ministerio de Planificación? Tiene estas, por ejemplo, en materia de viviendas accesibles para las personas con discapacidad. No solamente el cupo, sino que también que se trabajan para que estas viviendas sean accesibles. Tiene televisión digital abierta, que es un programa también que incluye a las personas con discapacidad. Bueno, tiene los NAC para poder llegar a todo el país. Me decís, ¿cuáles son las políticas del Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación, por ejemplo, y para poner los más importantes, tiene el programa Conectar Igualdad, que entrega las computadoras a los estudiantes de primaria y de secundaria accesible, con todo lo que necesitan, pero a través de la Secretaría de Políticas Universitarias generó el programa PODES, que es el programa que hace accesible las universidades, pero que también entrega las notebooks a los estudiantes con discapacidad en el ámbito universitario y que se está verdaderamente trabajando transversal, me decís, el Ministerio de Desarrollo Social tiene en cada uno de los ejes de trabajo, tiene la inclusión de las personas con discapacidad en todos los aspectos. El Ministerio de Agricultura tiene un programa específico para generar la toma de conciencia en el ámbito rural de la Convención. Es decir, cada uno de los ministerios, y eso ha sido una política pública a raíz de lo que es aplicar la Convención en las políticas del gobierno. En lo nacional. específico. Sí. Yo leí por ahí una frase tuya que decía que en los últimos años del país hizo avance en lo que estamos hablando en materia de legislación, como en otras políticas públicas sobre discapacidad, y mencionás que no tanto en lo judicial, que ese avance no se refleja tanto en lo judicial, porque también hay fallos que no incorporan ese lenguaje, hay una serie de situaciones allí, ¿no? ¿Qué habría que hacer allí para que eso mejore? Sí, bueno, nuestra división de poderes, ¿no? Que nosotros tampoco dejamos fuera los demás poderes, siempre invitamos al Poder Legislativo y siempre invitamos al Poder Judicial. Cuando hicimos el informe País en el año 2010, donde por primera vez, es más, desde Cancillería se construye un informe de país en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, más allá que después las organizaciones tienen la libertad y eso es muy válido porque para nosotros también algo que ha generado nuestra presidenta, esta construcción política en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, pueden hacer su informe que se conoce como informe sombra
o alternativo. Nosotros hicimos un proceso de 6 meses para llevar adelante ese informe país. Invitamos a los dos poderes, además del Ejecutivo, por supuesto, claro, pero invitamos al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Participó el Poder Legislativo, pero no el Poder Judicial. La verdad que fue una pena, porque sí, ese informe país, a través de las directrices, nos permitía hacer un balance del estado de las políticas. Y hacer un balance significaba valorizar lo que se venía haciendo, pero también empezar a planificar aquello que no se estaba haciendo, claro, para cumplimentar la convención. Con lo cual, el Poder Judicial, bueno, mucho no pudo noticiarse de las cuestiones que ellos no estaban cumpliendo. Y hay dos cuestiones básicas. Uno, el artículo 12, que es capacidad jurídica, y el otro, el acceso a la justicia, que es el artículo 13, pero que no se desvincula del artículo 16, que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de abuso, maltrato y violencia a las personas con discapacidad, algo absolutamente silenciado. Y bueno, implica romper con la vieja lógica, claro, de creer que las personas con discapacidad son personas incapaces, claro, que es así como lo ve la justicia. De hecho, así tenemos la sustitución de las personas con discapacidad por pensar de que no son capaces para hacer determinados trámites o determinadas acciones. Y entonces, la verdad que hay que romper esa lógica del mismo modo que se rompió la lógica con las mujeres, ¿no? Durante mucho tiempo las mujeres no tuvieron voz, durante mucho tiempo las mujeres no eran consideradas capaces, incluso por el mismo código. Nosotros siempre subrayamos ese tema, pero también lo mostramos a cómo fue en algún momento en Estados Unidos, ¿no? En relación a las personas negras, ¿no? Claro. Durante mucho tiempo se desconoció el derecho de las personas negras e incluso no solamente de acceso a la educación, a sentarse en el mismo colectivo. Sí, bueno, yo creo que a veces esta graficación de sentarse en el mismo colectivo está sucediendo con las personas con discapacidad. Sí. Y la convención viene a señalar, señores, nos tenemos que sentar en el mismo colectivo. Y tenemos que ver cómo protegemos, por supuesto, en algunos aspectos, no solamente a las mujeres, a las personas con discapacidad, para que no se violen sus derechos, pero también cómo le brindamos los derechos que durante tiempo le fue negado, ¿no? Y en esto hablamos específicamente en la sustitución de las personas con discapacidad. No es que per se tiene que sustituir a una persona con discapacidad, ¿sí? Realmente hay que modificar el modo en que se evalúa para brindar un sistema de apoyos a la persona para que pueda hacer un uso de los derechos que tiene, gozar de los derechos que tiene y no sustituirla. Eso por un lado. Y por el otro lado, cómo hacemos accesible, ¿sí?, la justicia a las personas con discapacidad. Cómo le brindamos los apoyos, cómo hacemos ajustes razonables para que puedan hacer, cómo pensamos una justicia en el marco del diseño universal. Es decir, que una persona sorda que necesite un intérprete lo tenga, que una persona con discapacidad intelectual o con discapacidad psicosocial tenga los apoyos que necesita cuando tiene que declarar, ¿sí? Cómo reconozco los derechos. Hace muy poquito una joven, ¿sí?, que supuestamente había sido violada, pidió, bueno, no tuvo los apoyos en la justicia. Cuando nosotros fuimos a hacer ante el Comité de Naciones Unidas, fuimos a defender nuestro informe país, uno de los aspectos que nos señalaron fue cómo se violaron los derechos de las personas con discapacidad en un fallo de la provincia de Neuquén, donde el juez ni siquiera lo reconoció a las personas con discapacidad como seres humanos. ¿Me lo contás en detalle dentro de un ratito? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a una pausa y continuamos en esta interesante charla con Silvio Bersanelli.